Vamos directamente con la resolución del primer ensayo de M1 que contenía preguntas del eje de números. Y tenemos preguntas de números enteros y números racionales. Así que vamos de una. La primera me dicen, si n es un número entero par y m por su parte es un entero impar, ¿cuál de las siguientes es verdadera? La primera me dice, n al cuadrado es un número positivo. Y a mí se me ocurre directamente un contraejemplo que es 0 elevado a 2. 0 elevado a 2, el 0 es par, si el 0 es un número par, 0 al cuadrado nos da 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Así que la primera no está correcta. Vamos con la segunda. Me dicen que un impar elevado a 2, como puede ser 3, nos va a dar un par. Y 3 al cuadrado es 9. 3 por 3, 9. Así que eso es incorrecto. Aquí estamos viendo que nos da un impar. La siguiente me están diciendo que un número impar elevado a 6, como puede ser 5 elevado a 6, con un negativo enfrente, me va a dar positivo. Y eso, como ustedes sabrán, cuando tengo un negativo enfrente, está aparte del número. Entonces, primero se hace la potencia, ya nos va a dar un número positivo, pero con el negativo de fuera, nos va a dar negativo el resultado. ¿Sí? Y si hubiera sido un número negativo, el que yo hubiera elegido, por ejemplo, no sé, menos 3 elevado a 6, con el negativo de afuera, piensen, esto de aquí nos va a dar positivo. Sí o sí, porque el exponente es par. Y con este negativo de afuera se nos va a hacer negativo. Por tanto, la C también está mal. Por descarte ya sabemos que debiera ser la D. Pero veamos, pues, hagamos un ejemplo. Yo voy a elegir el par 2 menos el impar 5. Y eso lo voy a elevar a 2. 2 menos 5 me va a dar menos 3. Y menos 3 al cuadrado me da 9, un impar positivo. Si ustedes prueban con otros par de números, impar y par, también se van a dar cuenta que si lo restan de esa forma y lo elevan al cuadrado, les va a dar un impar positivo. Vamos con la segunda. Si el sucesor de un número es m más 3, entonces el doble del antecesor del número es, bueno, si yo sé que el sucesor de un número es eso, sé que el número original era m más 2. Porque para transformarse en el otro se le sumó 1. De ahí sale el m más 3. Piensen, esto de aquí sería el sucesor del número, sumarle 1. Entonces ahora me hablan del antecesor de este de acá. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente restarle 1 a eso. Si lo hacemos, nos va a dar m más 1. Y ese es el número con el que vamos a trabajar, m más 1. Ahora bien, ¿qué nos dice el ejercicio? El doble del antecesor. El doble quiere decir que lo voy a multiplicar por 2. Y ustedes se acordarán de esta propiedad, que es que la multiplicación se distribuye. Este número va a multiplicar a todos los términos del paréntesis, ya que tenemos una adición entre medio. Entonces, 2 por m es 2m, más, ya que todos son positivos, 2 por 1, que va a ser 2. Ese es nuestro resultado, 2m más 2. Si quieren investigar qué era eso se llama propiedad distributiva. ¿Sí? Para que lo puedan buscar si no lo recordan. En resumen es que si un número está multiplicando un paréntesis y en este paréntesis hay sumas o hay restas, el número va a multiplicar a cada miembro del paréntesis. ¿Sí? Por eso nos quedó 2 por m, 2m y 2 por 1, 2. Vamos con el tercer ejercicio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Veamos, la suma de naturales siempre resulta un número natural. Eso es directamente verdad. Esa va a ser la verdadera. Si piensen, 1 más 1 les va a dar 2, 2 más 1 les da 3. Siempre nos va a dar un natural. Es imposible que nos dé un negativo o que nos dé un número decimal, una fracción que no sea entera o que nos dé 0. Es netamente imposible porque en los naturales no existe el inverso aditivo. No existen los negativos. ¿Sí? La sustracción es conmutativa. Esto es otra propiedad. Pues estoy leyendo la B.
La sustracción es conmutativa a los números naturales. ¿Qué quiere decir eso? Se acordarán que la suma y la multiplicación, el producto, son conmutativos. Eso quiere decir que el orden en que yo lo haga no me va a afectar el resultado. Pero la resta, en los naturales, por ejemplo, 6 menos 3 no es lo mismo que 3 menos 6. ¿Se dan cuenta que no? Uno nos da positivo y otro nos da negativo. Por tanto, no es conmutativa, es equivocada la B. En los naturales, el inverso aditivo de 2 es menos 2. Eso es incorrecto. En los naturales no tenemos negativos, no está el concepto de inverso aditivo. Lo correcto sería decir ahí en los enteros, puede ser. En los enteros. O podía haber bien dicho los racionales. La D dice, en los enteros el inverso multiplicativo de 1 es menos 1. Y eso está malo por todas partes. Porque el inverso multiplicativo, primero, está en los racionales, no en los enteros. Y es 1, de hecho. Recuerden que para un número A distinto de 0, un número A distinto de 0, su inverso multiplicativo es 1 sobre A. ¿Sí? De forma que al multiplicarlos nos dé 1. Así que la D está mala en todo sentido. Vamos con la 4. La temperatura mínima de un día fue de 1 grado Celsius y la máxima fue de 9 grados Celsius. ¿Cuál fue la variación de temperatura en el día? Bueno, yo quiero saber qué tanto cambió del menos 1 al 9. Necesito saber la distancia. Así que los voy a restar para ver cuál fue su diferencia. ¿Sí? Por la definición de suma, que habremos visto en las clases, yo puedo, o por una definición mejor dicho, yo puedo hacer que esto nos quede de esta forma. 9 más 1, y eso nos va a quedar 10 grados. ¿Sí? Me detengo un poco a explicar lo que acabo de hacer. Cuando yo estoy restando, es lo mismo que sumar con el inverso aditivo de B en este caso. Yo tengo A y B que pertenecen a los números enteros. Puedo seguir la definición de abajo. ¿Sí? Si los números se van a restar, A menos B es lo mismo que a A yo le sume el inverso de B. Y eso es lo que sucede acá. Si estos dos se están restando, yo le voy a sumar el inverso de menos 1, el inverso aditivo, es decir, el signo contrario. Y el signo contrario a menos 1 es 1 positivo. Por eso en las clases lo más probable es que ustedes siempre hagan esto, cambiar a más y más. Pero es lo mismo que ustedes ya conocen, no se me compliquen. Así que, ¿cuánto era la distancia entre el menos 1 y el 9? 10 grados. Vamos con la quinta. Si esta notación representa el valor absoluto de P, ¿cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Bueno, nosotros podemos detenernos a verla. Vamos, con la A. Me dicen el valor absoluto de menos 7 es mayor que el valor absoluto del valor absoluto de menos 8. Y eso es incorrecto, porque el valor absoluto de menos 7 es 7 y 7 es menor que 8. ¿Sí? Está mal el signo. La siguiente nos dicen menos 21 es mayor que 8. Y eso también está incorrecto porque menos 21 es menor que 8. Lo pueden ver en la recta numérica. Aquí nos dicen el valor absoluto de menos 10 es menor que el valor absoluto de 10 cuando estas dos cosas son exactamente iguales. Y por último era eso. Menos 5 es menor que 3. Claramente. ¿Sí? No, no nos perdemos. Si se dan cuenta, la pregunta era una trampa. Nos hablan del valor absoluto para complicarnos. Vamos con la 6. La suma de 3 impares consecutivos es siempre divisible por. ¿Cómo yo escribo 3 impares consecutivos? Piénsenlo, piénsenlo. Un impar lo puedo escribir como 2n. Ya, eso me asegura que es par. Si yo a esto le sumo 1, siempre va a ser impar. Ahí tengo un número. El siguiente impar, yo le tengo que sumar 2 a este número. ¿Sí? Piénsenlo. Del 3 al 5, ¿cuánto hay de distancia? Hay dos números, pues. Entonces le tengo que sumar 2. Así que el siguiente número es 2n más 3, porque le sumé 2 a ese 1. Y por último, el siguiente va a estar 2 unidades más adelante, 2n más 5.
Si nosotros sumamos esto, juntamos 2n más 2n más 2n, tengo 6 veces n. Y 1 más 3 más 5 me va a quedar 9. Y aquí yo puedo ver un factor común, ¿no? Piensen, ese 6 yo lo puedo escribir como 3 por 2, n, y este 9 lo puedo escribir como 3 por 3. Entonces, si se fijan, hay un factor común, 3 y 3, que podemos extraerlo aplicando un proceso que se llama factorización. Entonces lo extraemos y anotamos. Si yo le quito 3 a este término, piensen, es como que estuviera dividiéndolo, lo divido por 3, solo sobrevive 2n. Y a este 3, que con que le quite un 3, me va a quedar un 3. Ah, de forma que si ustedes vuelven atrás y multiplican 3 por 2, les va a dar 6. Y 3 por 3, 9. Entonces, en resumen, estas tres cosas son iguales. ¿Pero por qué lo anoté así? Se preguntarán. Lo que dice ahí se llama factorización. Factorización por factor común. Común. ¿Cuál es la gracia? Que esto me quedó como 3 por algo. El número 3 multiplicado por algo. ¿Qué quiere decir eso? Que si está siendo multiplicado, también puede ser divisible. ¿Por quién? Por 3. ¿Se dan cuenta? Al factorizar descubrimos que era divisible por 3. Esto ustedes no podrían, si lo piensan, no podrían haberlo factorizado ni por 6, porque 9 por un número entero no les... O sea, 6 por algo, un número entero, no les va a dar 9. Solamente podía haber sido factorizado por 3. ¿Sí? Entonces, esta pregunta ustedes la podían haber hecho al tanteo y hubieran llegado también a la respuesta, pero probablemente se hubieran demorado más. Recuerden, lo que usamos acá se llama factorización. Vamos con la 7. Todo el líquido contenido en una jarra se reparte en 14 vasos iguales hasta su capacidad máxima. Entonces tengo una jarrita de jugo, de algo, y todo su líquido se va a repartir en 14 vasos. Miren, se quiere verter la misma cantidad de líquido, lo mismo, en otra jarra, pero en vasos iguales a los usados, solo llenados hasta la mitad de su capacidad. Sí, o sea, si esto originalmente usaba 14 vasos, ahora estos se quieren llenar hasta la mitad. O sea que vamos a repartir eso en la mitad. 0,5. Que quiere decir lo mismo que un medio. ¿Sí? Si nosotros hacemos esa división, un truco para hacerla rápido es multiplicar este denominador por el numerador. Nos va a dar 28 dividido 1. ¿Qué quiere decir? Que en total ahora vamos a necesitar 28 vasos. Veamos qué nos preguntan. ¿Cuántos vasos más se necesitan para ello? Si yo originalmente usé 14 y ahora necesito 28, simplemente los resto. Y eso me va a dar que se necesitan 14 vasos más. Entonces, esto también se puede hacer por lógica, porque si lo pensamos, es la misma cantidad de líquido que ahora se va a dividir en vasos que solo lleguen hasta la mitad de la capacidad. Entonces, si lo piensan, necesitamos el doble de los vasos. Si eran 14, vamos a usar 28. Entonces, la distancia entre el 28 y el 14 eran 14 vasos más. Voy con la 8. Una persona debe reunir A pesos. Ya, ok. Primero reúne B pesos y luego gasta C pesos. ¿Cuánto le falta en pesos para completar el monto que necesita? Si A es mayor que B y B es mayor que C. Entonces, lo primero es que hay que calcular la distancia entre lo que él quiere tener, esa persona, y lo que ya tiene. ¿Y eso cómo se calcula? Con una resta, con una diferencia. Entonces vamos a tener que restar lo que quiere conseguir menos lo que ya tiene. Si él reunió B pesos y de esos B pesos gastó C, lo que yo tengo que restar acá es esto, tengo que incluir ese paréntesis. ¿Por qué? Porque yo quiero saber la distancia en que hay en lo que ya tengo con el total.
Si yo lo hubiera hecho sin paréntesis, simplemente estoy calculando la distancia entre esos dos. Y por otro lado, la distancia entre esos. Y no, piénsenlo. Yo quiero calcular lo que ya tengo, cuánto me falta para llegar al monto total que quería tener. ¿Y qué pasa acá? Que este menos, como ya hemos visto en otros ejercicios, se va a distribuir. ¿Sí? Se va a distribuir con cada término del paréntesis. Entonces tengo menos por b a menos b. Pero menos por menos c me va a quedar más c. Entonces tengo esto. A menos b más c. Si yo eso lo busco en la alternativa, por ejemplo, la primera no lo tiene. Estas de abajo, si lo resuelven, por ejemplo, ahí nos va a quedar menos b menos c. Eso también está incorrecto. La respuesta que sí lo tiene es la B. Porque si ahora ustedes reordenan esto, les va a quedar de la siguiente forma. C más A menos B. Recuerden que aquí no hay un orden particular que necesitemos. Yo sé que la B tiene que tener el negativo, aquí también. La C es positiva, así que la puedo escribir acá. Y la A también era positiva. Así que tengo C más A menos B. Simplemente reordenar. Mientras no le cambiemos el signo, por ejemplo, dejar que la B sea negativa, no, porque aquí era positiva, está correcto. Sí, entonces aquí la respuesta era B. ¿Se dan cuenta que la D, si nosotros lo hubiéramos hecho sin paréntesis, tal que así, tendríamos que haber marcado esa? Pero simplemente piensen lo que les había dicho al inicio. Nosotros queremos, esto es lo que tenemos, la parte de la derecha. Reunimos B pesos y de esos B pesos gastamos C, de esos. Entonces ahora, este es el dinero que tenemos, queremos saber cuánto nos falta para llegar a A. Es necesario que esté ese paréntesis. Sin ese paréntesis no va a estar correcto. Espero que esa idea se haya entendido. Vamos con la 9. Una habitación se encuentra a 7 grados. Si con determinada estufa la temperatura asciende 2 grados cada 10 minutos, al cabo de cuánto tiempo la temperatura de la habitación será de 21 grados. Bueno, primero, veamos cuánta diferencia hay entre 21 grados y 7 grados. Si ustedes lo calculan, les va a dar que son 14 grados. Entonces esos 14 grados van a ir subiendo de 2 en 2 cada 10 minutos. Si yo eso lo divido por 2, me va a dar que va a subir 7 veces. 7 veces de 2 en 2. Y si esas 7 veces son cada 10 minutos, puedo multiplicar ese 7 por los 10 minutos. ¿Y qué me va a dar eso? 70 minutos. O sea, simplemente una hora, que son 60, y le agrego 10 minutos. Y esa respuesta sería la C. Vamos con la 10. Felipe tiene 38.000 en efectivo. Gasta 4.500 en una entrada al cine. Luego saca de su cuenta 20.000. De su cuenta bancaria, así para tenerla en efectivo. Saca del banco para tener en efectivo. Y compra un regalo a su mamá, ese tilde está de más, por un valor de 12.000. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular el dinero en efectivo que le queda a Felipe? Y eso es simple. Él tenía parte con 38.000. Si gasta, voy a restar 4.500. Ahora, él saca de su cuenta bancaria para tener en efectivo. Entonces, al sacar, uno podría tender a pensar que resta, pero no, a él se le suman 20.000 a su bolsillo de efectivo. Y por último, le compra un regalo a su mamá por 12.000, o sea que se le restan. Y voy a buscar la alternativa que tenga eso. Es la D. Esa sería la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, aquí uno podría tender a pensar, como él sacó de su cuenta 20.000, voy a restarlo. Pero no, yo del banco, voy al banco, saco de mi cuenta y gano efectivo para mí, ¿cierto? Se lo sumo. Vamos con esta. En la recta numérica de la figura adjunta se ubican los puntos A, B, C y D.
¿En cuál de las siguientes operaciones el resultado es siempre menor que 1? Y aquí no me voy a detener mucho, ¿sí? Aquí nos vamos directamente con la respuesta que es A por B. Ustedes siempre... tengo un número, por ejemplo 3. Si yo ese 3 lo multiplico por 1, va a quedar igual, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si lo multiplico por un número que sea menor a 1? Por un número, voy a anotar acá, menor a 1. Si lo multiplico por un número menor a 1, por ejemplo, un medio, esto me va a dar 1,5. Si cada vez que yo un número lo multiplique por un número menor a 1, me va a dar un número más pequeño. Siempre por un número menor a 1. Mientras que si lo multiplicara por un número mayor a 1, como por ejemplo 2, 3 por 2 me da 6. Es más grande el número. ¿Cuál es la gracia? Que aquí A y B, si tú los multiplicas, ambos son menor a 1. Así que al multiplicarlos, nos va a dar un número que sea menor, sí o sí, menor a 1. ¿Quieren un ejemplo? Supongamos que B vale 3 cuartos. Y supongamos que A vale un cuarto. Veamos qué pasa si multiplicamos. Un cuarto por 3 cuartos nos va a quedar 1 por 3 es 3 y 4 por 4 es 16. Ese número es mucho menor que 1. Para que, para que esto sea 1, tiene que ser 16 sobre 16. Eso nos da 1. Y piensen, esto es 3 sobre 16. 3 dividido 16. ¿Se dan cuenta que sí o sí va a ser un número menor a 1? Por lo que les decía acá abajo. Al multiplicar un número por 1 nos queda igual. Si multiplicamos por un número menor a 1 nos va a dar más pequeño. Y por un número mayor a 1 es más grande. Entonces las siguientes alternativas tienen esas cosas. Vamos con la 12. La tabla adjunta se muestra los tiempos que demoraron 4 atletas en recorrer 100 metros planos según los datos de la tabla. ¿Cuál de los siguientes valores corresponde a la diferencia, la resta, de los tiempos en segundos entre los dos atletas más rápidos? Más rápido significa menos tiempo. Los que se demoraron menos. Eso es lo que nos piden buscar. Si yo esto lo paso a número mixto, para que vean lo fácil que podemos usar eso, nos preguntamos cuántas veces cabe en el 39 el 4. ¿Cuántas veces cabe en el 39 el 4? Ustedes me van a decir ya, cabe 9 veces, ¿cierto? ¿Y cuánto sobró? Ah, sobraron 3 cuartos. 9 enteros, 3 cuartos. ¿Qué quiere decir eso? 3 cuartos son 0,75. O sea que esto es 9,75. ¿Sí? Recuerden, esto como número mixto dio 9 enteros 3 cuartos. Y esto de acá es lo mismo que decir 9 más 3 cuartos. O sea, 9 más 0,75 y eso nos da 9,75. Pausen y piénsenlo, si lo necesitan. Voy con el siguiente. Cuando tú divides por 100, una forma rápida de verlo es que si esto tiene dos ceros, la coma que está acá, que no se anota, ¿cierto? Recordemos que todos los números tienen ceros infinitos, solo que no los anotamos. La coma que está acá se mueve dos veces. ¿Por qué? Porque tiene dos ceros el de abajo. O sea que esto es 9,79. Lo mismo me va a suceder acá abajo. Ese 69 sobre 100, la coma estaba acá. O sea que se va a mover 2. En resumen, este número es 9,69. Y ahora tengo todo en decimal y puedo comparar los dos más rápidos. ¿Quiénes son los más rápidos? Andrés, que se demoró 9,63, y Danilo, que se demoró 9,69. Si ahora calculo la resta, tengo 9,69 menos 9,63 y calculo. Bueno, del 3 al 9 la diferencia son 6, los demás son 0. Esa fue la diferencia entre ambos números. 0,06.
O dicho de otra forma, 6 centésimas. Así que, repito, nos preguntaban la diferencia entre los dos atletas más rápidos. Más rápido quiere decir que son los que menos se demoraron. Y son ellos dos, Andrés y Danilo. Vamos con la pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Vamos de abajo hacia arriba, para variar un poco. La D. La sustracción de dos números racionales siempre da como resultado un número negativo. Eso es incorrectísimo. Si yo resto 6 menos 3, que ambos son racionales, no va a dar 3 positivo. Eso es falso. La C. La división de dos números racionales siempre da como resultado un número racional. Eso es incorrecto. Por un caso, si tú divides un número entre cero, eso está indefinido. Aunque ambos sean racionales. Pero aquí nos dicen siempre, siempre da como resultado un racional. Pero en este caso, ¿qué pasa con ese? Así que esta también está incorrecta. Estoy leyendo la B. Para cada racional A, podemos encontrar un racional B, tal que A por B da 1. ¿Y el 0? ¿0 por cuánto me da 1? Eso es incorrecto, ¿sí? Porque el 0 no tiene inverso multiplicativo. Como ya vimos, eso está indefinido. Aquí no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque 1 dividido 0 está indefinido. Nos queda por descarte la A. Para cada racional A es posible encontrar en los racionales otro número, tal que si yo lo sumo me da 0. O puede ser el mismo número. En este caso, yo tengo 0 más, por ejemplo, menos 0, aunque ese menos no está haciendo nada, me da 0. ¿Sí? Por ejemplo, con otro caso puede ser el 1. Yo si a ese le sumo menos 1, también me da 0. O sea, ahí no está hablando más que nada del inverso aditivo, no del inverso multiplicativo. Otro ejemplo podría ser el menos 3. Si yo le sumo 3, me da 0. Vamos con la 14. Se sabe que A es 3 cuartos, B es 2 y C es 0,2. Y nos preguntan calcular eso. Ahí es simplemente reemplazar cada letra donde se pida. Entonces nos queda 3 cuartos menos 2 más, voy a anotar arriba la C, 0,2, dividido en B, que es 2. Bueno, esto, si vemos las respuestas, están en fracción, ¿no? Así que sería ideal trabajar todo en fracción. Este 2 yo lo puedo pensar como 8 dividido 4, ¿sí o no? 8 dividido 4 me da 2. Así que voy a anotar 3 cuartos menos 8 dividido 4. Recuerden, ese 8 dividido 4 es lo mismo que 2, si lo pienso. Ahora, más, puedo hacer esa división o pensar ese 0,2 como fracción. ¿Cómo es 0,2 como fracción? Si no lo recuerdan, es simplemente 2 dividido 10. Y ese 0,2 está siendo dividido por 2. Y ahora ese 2 yo lo podría pensar como 2 dividido 1. ¿Sí? Es algo que hemos estado aplicando en las clases. Entonces aquí vamos a multiplicar esos extremos y esos internos. Ya vimos en las clases por qué. Así que resolvemos, me va a quedar 2 por 1. Eso es 2 dividido 10 por 2, que eso es 20. Y por el otro lado, aquí tengo una sustracción de fracciones. Voy a mantener el denominador y 3 menos 8. Tengo 3 menos 8. ¿Cuánto da? Menos 5. Menos 5. Entonces tengo menos 5 cuartos más 2 sobre 20. Y ese 4, para resolver esto, puedo igualar denominadores. Quiero que ese 4 se transforme en ese 20. Para ello, puedo amplificar por 5. Si amplifico por 5, 4 por 5 me va a dar 20 abajo. Aquí me va a dar 20. Y arriba, menos 5 por 5, menos 25. Así que me queda menos 25 partido 20 más 2 sobre 20. Y ahí ya sabemos que, voy a hacerme espacio,
Aquí ya sabemos que se mantiene el denominador y tengo menos 25 más 2. ¿Cuánto da eso? Menos 23. Así que la respuesta era la A. Entonces repito aquí, que no lo anoté. Se amplificó esa fracción por 5 para que nos quedara esa de ahí. Voy con la siguiente. Esta acá es de mucho texto. Nos dicen, uno de los estudiantes de una clase hace la siguiente pregunta. Profesor, una fracción positiva, ¿cuándo aumenta su valor? El profesor pregunta al curso si alguien puede contestar esa pregunta. Y estas fueron algunas de las respuestas de sus compañeros. Entonces Juan nos dice, yo creo que una fracción positiva solo puede aumentar su valor. Solo puede aumentar su valor. Ojo. Solo puede aumentar su valor si aumentamos su numerador y mantenemos su denominador. Ya, lo que él dice está bien, pero dice, solo se puede aumentar de esa forma. ¿Sí? Rosita dice, yo creo que una fracción positiva aumenta su valor si la amplificamos por un valor mayor que 1. Pero si amplificamos una fracción, por ejemplo, eso, y yo tengo que b no es 0, si yo amplifico una fracción, siempre amplifico por el mismo número arriba y abajo. Y al amplificar, ¿cuánto es 3 dividido 3? Ah, eso es 1. Tú al amplificar estás multiplicando por 1. Así que eso no va a cambiar el valor de la fracción. Sí, así que esa la descartó directamente. Yo creo que una fracción positiva aumenta su valor solo si la multiplicamos por un racional positivo. Nuevamente se repite la palabra solo. Ojo ahí, solo. Y Ramón nos dice, yo creo que una fracción positiva aumenta si aumentamos su numerador o si disminuimos su denominador. ¿Cuál de los siguientes estudiantes dio una respuesta más completa? Ojo ahí, más completa, eso es lo que nos pregunta. A lo que preguntó su compañero. Entonces, descartamos a Rosita y podemos descartar directamente a los jóvenes que dijeron la palabra solo, porque están diciendo que solo se puede de esa forma. Nos damos cuenta directamente que Ramón dio una respuesta más completa, porque dice que si una fracción, como puede ser, no sé, le invento, 6 medios, esa es una fracción. Dice, si aumentamos su numerador, A podría ser 8 medios, o si disminuimos su denominador, 6 dividido 1, se dan cuenta que esto daba 3, esto nos dio 6 y esto nos dio 4. De las dos formas obtuvimos algo mayor. Aquí aumentamos el numerador, pasamos de 6 a 8, y aquí disminuimos el denominador, pasamos de 2 a 1. De las dos formas conseguimos algo mayor. Por tanto, Ramón era el que tenía razón. No se limitó solo a una opción. Vamos con la 16. Tres amigos compraron carne para un asado. La primera compró 7 dividido 9 de 1 kilo, 7 novenos de 1 kilogramo. Hugo los 4 quintos y Joy los 9 onceavos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bueno, podemos pensar estos números sencillamente como decimales, ¿no? Vamos a pasar esto a decimal. 4 quintos, lo podemos saber de memoria, es 0,8. 7 dividido 9, si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que esto es como haber pasado un número periódico a fracción. Piénsenlo. Un número periódico a fracción que les dé eso, ya que tenemos un 9 abajo. Esto va a ser 0,7 periódico. Y por último tenemos 9 dividido 11, si lo calculamos. 9 dividido 11, bueno, el 11 no cabe en el 9. 0, agregamos un 0. Y el 11 en el 9 cabe 8 veces y sobran 2. Le agrego un 0 y ahora cabe una vez. Y no necesito seguir haciéndolo, sé que me va a dar aproximadamente 0,81 y un par de cosas más. Pero por ahora lo voy a dejar ahí. Con eso ya tengo para resolverlo. Me preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Martina compró más carne que Hugo. Y veo, este número es menor que el de Hugo, así que esto es falso.
Joy compró más carne que Hugo. Joy que compró 9 onceavos, eso es mayor. Así que esto ya sabemos que es verdad. Martina compró más carne que yo y eso es totalmente falso. 0,7 periódico no es mayor que el 0,81 y tanto, que lo aproximamos. Y aquí dice Hugo es el que compró menos carne, eso es incorrecto. De hecho es el término intermedio. Así que la respuesta correcta era B. Nos quedan un par de preguntas más. Vamos a hacer esta rápidamente, para que no nos equivoquemos. Una forma rápida de sumar un entero y una fracción es simplemente multiplicando cruzado y luego sumando o restando. En este caso nos va a quedar 2 por 3, que es 6, más 1, 7. Y abajo conservo ese denominador, 7 tercios. Hacerlo de esa forma es equivalente a igualar denominadores, ¿sí? A dividir esto por 1 y multiplicarlo por 3 es lo mismo acá. Y sería multiplicado por 6, o aquí multiplicado por 3, es exactamente lo mismo. Aquí nos va a quedar 1 por 3 es 3, menos 1, 2 tercios. Al otro lado nos queda 5 por 6, que es 30, menos 2 es 28, 28 sextos. Y aquí lo mismo, nos va a quedar 3 por 1, 3, más 2, 5 tercios. 5 tercios. Así que ahora voy a simplemente multiplicar extremo a extremo, interno a interno, en ambos lados. Lo voy a dejar anotado. Me va a quedar 7 por 3 dividir 3 por 2. Y el ejercicio me dice que eso lo divida por 28 por 3 dividido 6 por 5. Y aquí vamos a simplificar todo lo que podamos. ¿Sí? Se dan cuenta que aquí tengo 3 y 3. Puedo simplificarlos. Aquí tengo 3 y ese 6. Lo podría simplificar por 3 y arriba me va a quedar 1 y abajo 2. Hagamos eso. Entonces aquí 3 se va con ese 3, me queda arriba 7 medios. Dividido. Si simplifico eso por 3 me queda en 1 y esto me queda en 2. Y ahora fíjense, ese 28 lo puedo simplificar con ese 2. ¿Cuánto es 28 dividido 2? 14. Entonces nos va a quedar 14 dividido 5. 14 dividido 5. Y ustedes se recordarán que cuando las fracciones se dividen, es lo mismo que multiplicar por el recíproco de ese número. ¿Qué es el recíproco? Ahí para que lo piensen, el recíproco del número es invertirlo. ¿Sí? Tiene una definición más larga, pero por temas de tiempo no lo voy a explicar. ¿Sí? Vamos acá. ¿Qué puedo simplificar acá? Ese 7 con ese 14. Si simplifico por 7, arriba me queda 1 y abajo 2. Entonces me va a quedar 5 dividido 2 por 2. Y 2 por 2 es simplemente 4. Eso nos da la respuesta, que es 5 cuartos. Dije que no iba a explicarlo del recíproco, pero me quedó el bichito. El recíproco es un número, que lo había dicho anteriormente. Tengo un número A, distinto de 0. Su recíproco es invertir ese número. ¿Sí? Su recíproco es el número tal que si yo lo multiplico me va a dar 1. ¿Por qué? Fíjense. Se van esas A y sobrevivió el 1. Así que le voy a dar unos ejemplos. El recíproco de 3 quintos es 5 tercios. Fíjense, ¿qué pasa si lo multiplicamos 3 quintos por 5 tercios? ¿Cuánto nos da? Ah, se va ese 3 con ese 3 y ese 5 con ese 5. ¿Qué sobrevivió? 1. Alguna mente audaz podría haber dicho que sobrevive 0, pero no. Recuerden que estamos simplificando. 3 dividido 3 nos da 1. Por 5 dividido 5 da 1. No da 0. ¿Sí? Entonces, en palabras simples, palabras coloquiales, palabras no rigurosas, el recíproco de un número es darlo vuelta. ¿Sí? La definición más exacta sería esta. Es el número tal que si yo se lo multiplico me da 1.
pero en palabras simples es dar vuelta al número, ¿sí? Vamos acá a la 18. El orden de los números de menor a mayor. Este lo hicimos en clase y creo que nos fijemos en algo. Usted podría pensar en pasar eso a fracción, cada uno de esos números mixtos, pero yo lo que quiero que piense es que estos tres números comienzan 5, y algo, 5, y algo. Piense, son 5 enteros y una parte fracción. Entonces, a mí no me interesa que los tres partan en 5, me interesa la parte decimal, la parte fracción. Ordenar esa de menor a mayor, porque ya sé que los tres parten en 5. Así que lo que voy a hacer es ordenar ese 2 tercios, ese 5 sextos y ese 7 octavos. Para ello voy a igualar el denominador. Entonces me pregunto, ¿en qué número se encuentran 3, 6 y 8? Estoy preguntando por el mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería? El 24. Así que voy a multiplicar 3 por 8, 6 por 4 y 8 por 3. Voy a amplificar esas tres fracciones, de forma que me va a quedar 16 sobre 24, 20 sobre 24 y 21 sobre 24. Y al tener el mismo denominador, simplemente me fijo en el numerador, en el número de arriba. Mientras mayor sea el número, mayor el número. Así que tengo clarito el orden. Ese es. Justamente nos quedó en orden ABC. 16, 20, 21. Por si no se entendió, el 21 es el mayor y el 16 es el menor. Entonces nos preguntan, de menor a mayor, ABC. Vamos con la 19, nos quedan dos preguntas. Bueno, el resumen de este ejercicio, para que lo lean, es que hay tres personas que se están comiendo o estaban comiendo chocolate. Entonces nos piden si entre tres niños se están comiendo estos chocolates, y en la figura aparecen marcados en gris los distintos regolitos que ya se han comido, ¿cuál de las siguientes figuras nos permite representar correctamente la fracción del total que ya se han comido y qué fracción les queda por comer? Entonces aquí, nosotros si contamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tengo 1, 2, 3. 6 por 3, aquí hay 18 cuadritos. Aquí hay 9 por 3. No, hay 3 por 3, aquí hay 9 cuadritos. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadritos. En el primero, ¿sí? En el primero, la persona se comió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 18 cuadritos. En el segundo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 9 cuadritos. Y en el último, 2 de los 6 cuadritos. Entonces aquí, yo quiero saber cuántos se comieron en total. Entonces puedo simplemente sumar estas tres cantidades. A ver cuántos se comieron en total. Para ello, voy a igualar el denominador. Quiero que 18, 9 y 6 se transformen en el mismo número. Así que puedo simplemente dejar el 18 como ya está, y ese 9 y ese 6 convertirlos en 18. Para ello amplifico 9 por 2 y 6 por 3. Y amplifico las fracciones. Entonces tengo 8 sobre 18 más 10 sobre 18 más 6 sobre 18. Se mantiene el denominador, 18, y sumo 8 más 10, 18, más 6, tengo 24, ¿no? 24. Y si intento ver las respuestas, no hay ningún chocolate acá que tenga 24, que esté dividido en 18 partes, ¿o sí? No hay ninguno. Bueno, ¿y qué pasa si yo convierto esto en número mixto? ¿Cuántas veces cabe el 18 en el 24? Ah, cabe una vez. ¿Y cuánto sobra? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sobraron 6 de 18. Pero yo esa fracción la puedo simplificar, ¿no? La simplifico por 6. Si yo esa fracción la simplifico por 6, me da un entero, un tercio. Y voy a buscar en qué respuesta encuentro un entero, un tercio. En la A. ¿Sí o no? Tengo aquí un chocolate que se consumió por completo, un entero. Y aquí tengo clarito el un tercio. Solo hay uno de los tres pintados. Un entero, un tercio. Estuvo buena esa. Vamos con la 20. Sea la expresión A
P por Q dividido R, con P, Q, R números enteros y R distinto de cero. Ya, eso no es porque la división por cero, como ya sabemos, no está definida. Se me descargó el lápiz. La última.